Bueno, pues vamos ya directamente a ver si en esa cámara oculta que hemos preparado, si con ese cebo que va ofreciendo una donación anónima, se lo repito, que es ilegal con la nueva ley de financiación de partidos. Les ofrece ese cebo para que le alivien la presión que pueda tener en el hecho de montar un negocio nocturno, un pub, un bar, etcétera. En este caso, la prueba se la hacemos pasar al Partido Popular. Atención a lo que ocurre. Con el mismo motivo, nuestra cámara oculta entra en la delegación del Partido Popular de otra localidad. Al pedir información sobre otros locales de la zona y preguntar por la manera de abrir el nuestro, nos derivan primero al ayuntamiento. Eso deberías ir a la concejalía, porque te van a hablar con un técnico que va a ser el que te va a asesorar. Pero cuando preguntamos por el tiempo que se tarda en tramitar una licencia, nos responden esto. Sí, con solo con haberlo solicitado, ¿no? Provisional y tal. Con la provisional podría funcionar hasta que me dicen la... Como en otros sitios, hasta que no tienes todo, no arranca. Ante nuestra propuesta de ceder una donación anónima al partido, para intentar agilizar la licencia, en el PP lo tienen claro. Vamos rápido, Fenomenal. Bueno, pues ahí está la respuesta. Le hace así, no se ve porque está la botella, el cebo nuestro nos lo contó, hace así con unos ojos que a poco se le salen de la cabeza y le dice, mira, que eso es un trámite muy fácil, vete a hacerlo, vete a hacerlo, vete a hacerlo. Bueno, pues esa es la respuesta del Partido Popular. Nos queda una respuesta, la del Partido Socialista. La van a ver en un ratito, a ver qué es lo que ocurre. Y al final, cuando vaya pasando los bloques, debatiremos sobre esta cámara oculta. Ya les repito, Izquierda Unida dice, quita, 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 huyo como de la peste. El del Partido Popular dice, no, vete a hacer las gestiones que tengas que hacer fuera de aquí. Y nos queda la del Partido Socialista. La vamos a ver en unos minutos. Bueno, déjenme que les presente al presidente de Catalunya Acció, don Santiago Espot. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Santiago, noches. Él pasó a convertirse en una persona más o menos mediática a raíz de unas afirmaciones que salieron en periódicos. Desde luego en los periódicos de tirada nacional aparecieron con mucho rintintín, en las que se decía, yo he puesto 3.000 denuncias a comercios por utilizar el castellano, el español y no estar utilizando el catalán. Ahora estábamos hablando y me decía que podrían ser muchas más. Yo volví a leer, hablaban ya de 5.000, yo no sé si estamos en 5.000 o en cuántas estamos. No pasé, digamos, a un primer plano mediático solamente por eso, entre otras cosas, también nuestra organización, Catalunya Acció, y lo recordarán nuestros telespectadores, fue quien organizó la primera silbada en la final de Mestalla, de la Copa del Rey, entre el Barcelona y el Atlético de Bilbao. ¿Silbada a...? Silbada, la primera final, silbada al jefe del Estado y al himno español, nacional. Y en la segunda ocasión fue a favor de la independencia de Cataluña en la anterior final de la Copa del Rey, que no fue esta, sino la del año anterior. Respecto a lo que usted dice, que yo he puesto, no, simplemente, a ver, lo que hay es que hay una ley en Cataluña. Esa ley deriva de la Constitución española, además, por tanto es una ley constitucional, en la cual se obliga a que como mínimo los comercios estén rotulados en lengua catalana. Lo que hizo Catalunya Acció, y lo dijo abiertamente, fue simplemente el hacer uso de esa ley de la misma manera que se hace uso de una ley española para denunciar ayuntamientos catalanes los cuales no ondean la bandera española, para tal que se cumpliese esa ley que emana del Parlamento de Cataluña, el cual a la vez es un parlamento constitucional porque deriva de la Constitución española. Don Santiago, claro, usted alude a que ustedes tienen una ley que les protege a la hora de hacer este tipo de cosas. Claro, usted acaba de decirnos que usted fue el que organizó la pitada al símbolo nacional, lo cual hay otra ley que de hecho es derivada directa de la Constitución, por la protección de los símbolos nacionales, que dice que eso que hacen ustedes no lo pueden hacer. Ustedes no se pueden presentar y silbar al himno nacional. Sí, pero usted recordará que en la primera ocasión la Fundación de Naes me puso una querella a la Audiencia Nacional y el juez Santiago Pedraz justamente la archivó porque se amparaba en el derecho de expresión, como comporta el hecho de poder silbar cualquier símbolo o cualquier, digamos, representante la señora, supongo. del Estado. Naturalmente que se puede silbar a la señora, indiscutiblemente. Perfectamente. Lo que pasa es que ese problema no lo tenemos nosotros en Cataluña. Ah, no lo tienen. No. ¿Por qué no lo tienen?
Pues no lo tenemos, entre otras cosas, porque en Cataluña, afortunadamente, existe un respeto hacia la bandera catalana y existe un respeto hacia los símbolos de Cataluña y, por tanto, de momento no tenemos ese problema. ¿A usted le gusta que lo respeten, a la señora? Naturalmente. ¿A usted no le gusta que la piten? Sí, sí, pues naturalmente. Al resto de España, a toda España no nos gusta que usted pite a la bandera de España. Un momento, señora Tomás, un segundo. No, sí. Un segundo. A usted no le gusta, a nosotros tampoco. No, que yo le respondo, ¿de acuerdo? Entonces, por tanto, no estamos hablando del respeto ahora hacia los símbolos de Cataluña o de España. Estamos hablando, y nosotros ejercimos un derecho, como es el hecho de silbar. Ustedes recordarán, además, por ejemplo, el expresidente español Zapatero ha sido silbado en innumerables ocasiones. Pero no es un símbolo nacional, lo aseguro. Bueno, es el presidente... eso ya es una cosa que ustedes sabrán. Ustedes sabrán, ya no sé. No, es la literalidad de la Constitución española. Pero de todas maneras, piense usted que, en todo caso, es un símbolo del Estado porque era presidente del gobierno español, pero que no yo sepa. recogido constitucionalmente. Una cosa, la figura de todas maneras del presidente del gobierno español supongo que debe estar recogido constitucionalmente. De todas formas, acaba de salir la normativa, ahora te doy la palabra, Blas, acaba de salir la nueva reforma, se ha pasado por Consejo de Ministros, etcétera, de reforma educativa. Y ya tenemos el primer planteamiento del gobierno de la Generalitat, que de hecho está incumpliendo las sentencias judiciales. Cada vez que se le pone una sentencia judicial, con la misma validez que esa que usted me citaba del juez Pedrat, resulta que él dice que no la va a cumplir. Sale la nueva norma y dice a estos señores, y además utiliza ese término, Artur Mas dice, a estos señores les tenemos que explicar las cosas. Bueno, a estos señores se refiere a la gente que tiene, en base a la Constitución española, el derecho a recibir educación en español en un territorio de España que es Cataluña, ¿vale? ¿Qué responde el señor Artur Mas? No, es que no me da la gana. Básicamente, se lo resumo, obviamente no lo ha dicho con esas palabras, pero dice básicamente no lo voy a cumplir. Usted está invocando en su defensa determinadas leyes. Claro, es que yo le recordaría que Cataluña forma parte de la legalidad española. Naturalmente. Forma parte de España. Me sorprende mucho eso, Carlos. Pero piensa una cosa. Estamos en un conflicto político ya abierto, sobre todo a partir del 11 de septiembre. Y en este conflicto político, ambas partes van a utilizar todas las armas jurídicas, políticas, que tengan a su alcance. De la misma manera que el ministro Wert, usted recordará que en el Congreso de los Diputados ya manifestó abiertamente que él quería españolizar a los niños catalanes. Por tanto, él está utilizando sus armas, ha hecho una nueva ley de educación en donde se va a recoger el hecho de que aquellos niños que quieran ser educados o que la lengua vehicular sea la lengua española, el Estado va a pagar las escuelas en donde puedan ser, digamos, esa educación se les pueda dar en español. Yo le adelanto que no me gusta la fórmula. Bien, pero si yo pudiese hacerlo, les obligaba a cumplir con el derecho que tienen todos los españoles y santas Muy bien, Pascuas. pero señor Cuesta, usted no es ministro. No, es por desgracia no, bien, desde luego. Entonces, a partir de ese momento, el Estado, además, eso lo va a descontar de las transferencias del dinero que le tenga que pagar a la Generalitat. Pero yo le voy a decir una cosa. Creo que esto ha sido una gran victoria. A pesar de que muchos catalanes puedan ver en esto una derrota, que ahora hay que, digamos, plantar cara o desobedecer la ley de Wert, piense usted que el ministro Wert, a través de las sentencias, las diversas sentencias que han habido, como usted ha afirmado, para tal de que la Generalitat utilice como lengua vehicular el español, eso ha visto que era imposible de realizar, porque la comunidad educativa y la gran mayoría de padres a eso no iban a entrar. Por tanto, ha tenido que utilizar una ley para hacer una segregación y unas escuelas en lengua española. Blas, adelante. Sorprendía la referencia a la Constitución para cumplir las leyes que les convienen y no las leyes que realmente no les convienen, como el tema de la educación. El problema de Cataluña, yo creo, y es muy triste decirlo, es que hay un sector que no quiere reconocer que hay muchos catalanes que no lo comparten. Hay muchos catalanes que no piensan como esa gran mayoría que está liderando el país hacia un nacionalismo que en el fondo no está suponiendo más que ruina para muchos catalanes. Y es lamentable, porque Cataluña, yo cuando era pequeño me hablaban de que Cataluña era Europa, era esa región que progresaba más que España, más que el resto de España. Exacto, una potencia industrial, y al final lo que se ha descubierto es que el nacionalismo no es más que una excusa. En otras regiones, en otras autonomías, hay otras excusas, como en Andalucía, para instalar una clase política que vive del negocio. Lo triste es que hay muchos catalanes que no comparten eso, y yo creo que al final se demuestra que el nacionalismo es una ideología
que es como una carencia del patriotismo, porque yo respeto otras patrias, yo respeto Estados Unidos, yo respeto Francia, yo respeto Alemania. El nacionalismo es una ideología de exclusión y de odio y de falta de libertad. El problema del nacionalismo en España, yo creo, es que todo lo hace gracias al sistema legislativo español. Es decir, ustedes han logrado muchas de las cosas que dicen, como bien dices, una victoria, claro que lo es para ustedes, porque ustedes buscan generar antipatía para que se les rechace. Yo no voy a rechazar nunca a Cataluña, nunca, porque Cataluña es España y yo amo España. Pero lo triste, lo duro, es ver que ustedes hacen todo gracias a la legalidad española, es decir, cuando les conviene la utilizan, como dice usted, para silbar al Estado, dice que le ampara la Constitución, y cuando no le conviene, pues para imponer, por ejemplo, que no haya libertad de educación. Es lamentable. Yo no lo dije. Bueno, yo creo que el problema está mucho menos en Cataluña que en Madrid. O sea, es en Madrid donde se han hecho las leyes que permiten, por ejemplo, se han entregado la educación, les han entregado una serie de competencias una y otra vez, han cedido una y otra vez, con la idea de que de esta manera los nacionalistas adoptarían una posición leal hacia España, ¿no? Participarían y tal. Pero ha sido una estupidez, algo más que una estupidez de los políticos de Madrid. Es decir, porque hay otra cosa también, y es que los separatistas, es lo que son. Independentistas no lo son, porque Cataluña es independiente como parte de España, que es un país independiente todavía, mientras no desaparezca en la Unión Europea, ¿no? Todavía es independiente. Son separatistas. Quieren la separación de Cataluña. Es una cosa que conviene a mucha gente. Puede convenir, por ejemplo, al Islam. Al Islam le viene, de hecho, ha habido manifestaciones en que aparecieron los islamistas diciendo que están por la secesión de Cataluña. Bien, es así. Todo esto viene fundamentalmente, digo, de una política que se hizo en la transición profundamente equivocada y que no se ha cambiado. Y viene de los intereses de partidos, porque la idea en la transición fue: vamos a hacer un bipartidismo junto con los partidos separatistas, que entonces no se llamaban separatistas, claro, con la idea de que estos se integren, estén cómodos, como se decía, dentro de España. Pero eso era ignorar por completo la historia, era ignorar lo que han hecho estos partidos, lo que ha hecho la Esquerra, por ejemplo, tradicionalmente, lo que hizo en la República, es decir, que es más o menos lo que está haciendo ahora. Es decir, utilizar las leyes contra las leyes. Hasta un momento en que se sublevaron, le salió mal, de eso han aprendido y entonces van más por partes, ¿no? Pero su objetivo es ese, la secesión de Cataluña. Y para eso utilizan unas veces las leyes de aquí. Hay que decir también otra cosa, permítame, y es que se han puesto el marchamo de demócratas y de antifranquistas, cuando la verdad es que los nacionalistas en el franquismo no hicieron nada. Quienes lucharon contra el franquismo fueron comisiones obreras, fueron los obreros, en fin, no eran los nacionalistas. Y cuando Franco iba allí, a Barcelona recibía unas ovaciones inmensas. Es decir, los nacionalistas se han arrogado una representatividad que no tenían, han conseguido convencer a mucha gente, porque durante muchos años han tenido plena libertad de propaganda, financiada en gran medida por el Estado, y que además... aquí, es más, aquí... Déjame, Pío, que veamos precisamente sobre ese tema, ahora le doy la palabra a Santiago, que veamos el resultado de esto en números. Es decir, el famoso tema de la financiación. ¿De veras es cierto esto que dice Cataluña, de que le esquilma, de que le roba a España? Este es el resultado y le doy la palabra a Santiago. Los políticos catalanes han iniciado un camino sin retorno de secesionismo, despilfarro y propaganda que supone una bomba de relojería para la maltrecha situación institucional y económica de España. El desafío independentista es más que evidente, sobre todo después de la desobediencia del gobierno de Artur Mas al Tribunal Constitucional, que deja en suspenso la declaración soberanista que aprobó el Parlamento Autonómico en enero. Aunque eso no es todo, ahora la Generalidad ha anunciado que están diseñando una nueva Constitución que defina las relaciones de su deseada Cataluña independiente con la comunidad internacional, el reparto de activos con España y poderes judiciales y tributarios ilimitados. Con esta deriva secesionista, Artur Mas pretende esconder el hundimiento que ha provocado, junto al gobierno anterior del tripartito, en una región que antaño lideraba la potencia económica española. Y lo han hecho a conciencia, con una televisión pública que se traga 250 millones de euros cada año, subvenciones de 1.700 millones para la promoción del independentismo, una burocracia con un tamaño digno de regímenes soviéticos y un entramado de empresas públicas insostenible. El gobierno, en lugar de combatir este desafío secesionista, ha decidido que dando a los dirigentes catalanes más margen para gastar, lograrán enfriar la amenaza. El problema es que quienes pagarán la factura serán las familias y las empresas, no un aparato público que a día de hoy es intocable.
Pues Santiago, le doy la palabra. Yo no sé si los números en estos momentos, de luego, sitúan a Cataluña como una de las comunidades, junto con Valencia, Murcia, Baleares, etcétera, la sitúan como una de las comunidades más deficitarias. Las pensiones tienen una dotación, porque viven los catalanes dentro de una cosa, obviamente, que se llama España, tienen una dotación de más de 2.500 millones de euros en el año 2012. Si no, las pensiones tendrían que haberse bajado en Cataluña si viviesen independientes en ese mismo volumen. Yo no sé si la gente es consciente en Cataluña de que la unión, este dicho tradicional, hace la fuerza, y que partirlo se puede convertir en una auténtica pesadilla, pero sobre todo para Cataluña. Bien, yo antes quería por supuesto, responder al señor Piñar, que él hablaba sobre que había una parte de Cataluña en la cual, digamos, no compartía los postulados independentistas. Obviamente, afortunadamente, no somos una sociedad absolutamente con el pensamiento único, sino que somos una sociedad en donde existen personas las cuales se sienten independentistas y quien no se siente. Lo que es indiscutible es que el eje del debate político, sobre todo desde el 11 de septiembre, ha pasado a ser independencia sí, independencia no en Cataluña. Que Cataluña es Europa lo ha sido siempre. No creo yo que haya tanta gente preocupada por la independencia de Cataluña. Eso, una élite. Eso lo veremos. Yo supongo que tampoco hay tanta gente preocupada por la independencia de España, en España, me imagino. Y en Cataluña, pues por la independencia de España, pues tampoco hay tanta gente ocupada, ¿no? Entonces, el señor Moa, recuerdo que antes ha dicho que entonces la independencia de Cataluña beneficiaría al Islam, porque los árabes o gente, digamos, del Magreb pudo votar en las consultas independentistas. Hombre, eso es tanto como pensar, pues, que le diré yo, que la independencia de España le interesa al Islam también, porque piden papeles, gente proveniente del Magreb, para tener la nacionalidad española. Yo no se me ocurriría nunca pensar eso en absoluto. Y después usted, don Carlos, decía, aparte de los números que usted ha manifestado aquí, entrar en un debate económico, mire, es una cosa que nos llevaría indiscutible mucho tiempo. Yo creo, además, que este debate lo tendrían que protagonizar siempre personas entendidas en la materia, pero lo que sí le voy a decir respecto O sea, que me considera totalmente fuera de discusión por falta de entendimiento. Le voy a decir, es un poco de desprecio a la gente de la calle. Y a la gente de la calle. Le voy a decir porque yo 14 años mirándome los datos, usted, por ejemplo, ha cogido y nos ha dicho, ha hablado sobre el déficit asimétrico, digamos, que ha planteado el Partido Popular, ¿no? Usted está hablando sobre eso. Que comunidades lo necesitaban, como el caso de Valencia y el caso de Murcia, ¿no? Esto no ha sido un tema que haya puesto encima de la mesa el gobierno de la Generalitat de Cataluña. Eso lo ha puesto el gobierno del Partido Popular. ¿Ha habido alguna reunión secreta? Yo no sé. Ustedes son confabulaciones por muchos lados. Que quien pide la reunión por muchos lados. Pero bueno, la Generalitat de Cataluña. Yo de todas maneras, mira, una cosa... Esto debe ser una información que tenemos los que no entendemos de esto, ya saben. Una cosa es indiscutible. La gente que entiende la viabilidad de la independencia de Cataluña económica existe. Para una élite. Para una élite, porque entre otras cosas, si me permite, claro. y volvemos, por ejemplo, ¿qué le diré yo? Al año 1990, cuando Paul Samuelson, Premio Nobel de Economía, ya decía que la independencia de Cataluña y la del Quebec era viable, y por ejemplo una persona entendida más que nosotros, como el señor Kenneth Rogoff, exdirector del Fondo Monetario Internacional, hace pocos meses ya declaraba que si Cataluña, una Cataluña concretamente separada, el señor Moa hablaba de separatistas, sí, somos separatistas, soy separatista y no soy nacionalista, sino soy patriota catalán. Santiago, déjeme... Por tanto, ya acabo. Y entonces, por tanto, a partir de ese momento, yo, como comprenderá, me creo más a Kenneth Rogoff, por ejemplo, que no pues a... No le diré usted, pero me parece que son opiniones, digamos, de un poco más de peso y de un poco más de peso. Yo simplemente déjeme, ¿sabes? Para los que solamente llevamos, mirándome las cifras de financiación autonómica, llevo entre 14 y 15 años, pero bueno, no se preocupe, cuando lleve 100 yo le aviso. Ahora, déjeme sin más que le diga dos cosas. Las tablas de qué comunidades autónomas obtienen el dinero para pensiones y cuáles no, las publica la Seguridad Social. Las puede ver hasta el más no experto del barrio. Y sale que en Cataluña, en estos momentos, viven con 2.700 millones de euros que le aportan todos los demás, con todo el gusto, porque Cataluña es España. No, espere, que usted ha tenido todo el turno, no se preocupe, yo concluyo. Y, por cierto, simplemente, se lo digo, para todo el resto de esos que no entendemos, se lo podía decir a Convergencia y Unió, porque resulta que cogió el gobierno con 32.000 millones de deuda y ya va por 51.000, y no le estoy contando las empresas, porque hay otro boquete de deuda. Ahora, que para entender de luego Convergencia y Unió, para ser tan buen gestor, perdóneme que se lo diga, pero anda que colarle 20.000 millones
por la patilla de déficit, perdón, de deuda, colosal la gestión. Al proyecto de construcción nacional, un momento rápido, al proyecto de construcción nacional. No puede presumir nadie de buena gestión. Lo digo porque vaya con los expertos, vaya. Pero entre otras cosas, piensa usted que no hay nadie para dar lecciones sobre gestión. Y respecto al tema de la seguridad social, usted sabe que el sistema de pensiones es un sistema de pensiones que se está manteniendo con lo que pagan la gente que trabajamos. El proyecto de construcción de pensiones, el fondo de pensiones, ya sabe usted que se lo han liquidado comprando... Paco, me deja un segundo que me unas comunidades que aportan y otras que no aportan. No, si nosotros aportamos. Hemos aportado 289.000 millones de euros desde el 86 al 2009. Vamos a ver, si esto es entrar en la página web de la Tesorería de la Seguridad Social. Es que esto no tiene mucha historia. Las balanzas fiscales ya las publicó 14.000 millones. No sé si llamarte experto o no experto, tú mismo. Yo no soy ningún experto, pero lo que sí aseguro es que a Samuelson no le dieron el premio Nobel por su gran conocimiento sobre Cataluña. Porque claro, ahora, en fin, esgrimir aquí, claro, es que Samuelson sabía mucho sobre Cataluña. Yo, sin ser un experto, creo que sobre Cataluña, algo más que Samuelson... Pero de economía sabe más usted. Probablemente sí. Claro, yo creo que el problema, aparte de que yo alguna vez que lo he oído a usted argumentar su ideología separatista, ha dicho que no está basada ni siquiera en cuestiones económicas, sino que era más una cuestión aspiracional o sentimental, más que si nos roban o nos dejan de robar, sino que en eso no basaba usted su afán de independencia. Eso le he oído. Celebro que me siga. Ha dicho, y claro, yo lo que detecto en su discurso pues es una cierta falta de respeto hacia la libertad de los demás. Intento argumentárselo. Primero con esto de los cartelitos. Yo es que no me imagino en Nueva York que a un comercio le multara el ayuntamiento de Nueva York o la ciudad de Nueva York por rotular en chino. Digo, pues usted rotule en el idioma que quiera y el que pase por la puerta, si no entiende lo que dice, que aquello es una peluquería, pues no entrará a cortarse el pelo, ¿no? Entonces, claro, ese afán, en mi opinión, en fin, ciertamente dictatorial, de querer imponer a la gente algo, quiera o no quiera, a mí, sinceramente, me parece una falta de respeto hacia los derechos y libertades de los demás. Yo me pongo allí una tienda de ultramarinos y lo quiero poner en árabe, no sé, en árabe, y al que gente vaya por allá, hombre, una tienda de ultramarinos porque entiende árabe, entrará a comprar. Y el que no lo entienda, pues no entrará. Y claro, usted se empeña en que hace que lo ha puesto en árabe hay que multarlo. Bueno, pues si ese es el futuro de país que usted supuestamente quiere para Cataluña, van a salir todos los catalanes corriendo si finalmente se impone eso de que por narices uno tiene que poner allí lo que usted quiera. Acabo muy rápido. Claro, dice usted, hombre, que esto de que se subvencione a los colegios, no, mire, si es que no. Si, mire, usted solamente tiene que estar de acuerdo conmigo en una cosa y yo, que es la libertad de los padres a elegir la educación que quieran para sus hijos. Y si yo quiero que a mis hijos en Barcelona los enseñen en español o en castellano, porque a mí me parece que el catalán no me parece, creo que el catalán es una lengua tan española como el castellano, pues si yo quiero que a mis hijos les enseñen en castellano como lengua vehicular, ¿a usted qué le importa? ¿A usted en qué le afecta? ¿A usted en qué le violenta el que mis hijos? Y dice usted, no, es que la inmensa mayoría de la comunidad educativa... Oiga usted, pero si para ser profesor en Cataluña hay que ser catalanista. Si no aprendo catalán no puedo ser profesor. Si no paso la doctrina establecida a lo largo de los años, en la que todos, como decía Pío, tenemos mucha culpa, mucha responsabilidad, no puedo trabajar en el sector público en Cataluña. ¿Qué voy a querer? ¿Que se me acabe la bicoca? Pues no, yo lo que quiero es que la educación siga el mismo sistema que tiene hasta ahora. Pero yo puedo entender que usted quiera que sus hijos les enseñen en catalán. Luego hemos visto que la mayoría de los nacionalistas, cuando llega el momento de educar a sus hijos, prefieren ir a colegios internacionales para aprender en castellano. Básicamente por un tema práctico, ¿no? Que es que luego cuando hay que salir a trabajar por el mundo con el catalán, con todos mis respetos, creo que es una riqueza extraordinaria para mi país el tener una lengua como el catalán o el gallego. Pero es que con el catalán se va a muy pocos sitios. Entonces yo no me creo que los padres, en su inmensa mayoría, quieran solamente aprender el catalán y no aprender una lengua que hablan 400 millones de habitantes en todo el mundo. Mire, primero de todo, el catalán no es una lengua española, porque usted sabrá que en el Rosellón se habla catalán. Por tanto, ya es una lengua, en este caso... Pero esto usted en Francia no lo podría defender porque estaría delinquiendo. Perdone. Entonces, yo hoy lo estoy diciendo que lengua española no. Por tanto, es una lengua que se habla también en el sur de Francia. Bueno. Entonces, por otra parte... Y en Argentina, pero es española. En Argentina se habla castellano, pero es española. Por otra parte...
Por otra parte, usted me está diciendo que tienen derecho los niños catalanes en ser, o deberían tener derecho en ser educados en español. Mire, yo le voy a decir una cosa. Desde hace 30 años se está intentando, se han fomentado campañas, desde el manifiesto de los 2300, ya en el año, si no recuerdo mal, 78 o 79, se está intentando levantar a la población hispanohablante de Cataluña contra este sistema, a base de campañas continuadas, por tierra, mar y aire. Después de 30 años, lo que se ha conseguido es que exclusivamente 6 familias en Cataluña, 6 familias hayan dado, digamos, o hayan apoyado esto. Después el señor Montilla está diciendo... a los tribunales. Han acudido a los tribunales. Es muy distinto, hay más de 1000 familias reclamando. Sí, de acuerdo. Yo conozco muchas. Es muy distinto. Han acudido a los tribunales. La anotación de no 6 familias. Pero es igual. Imagínese que fuera una. ¿Usted le niega el derecho a aprender en español o qué? Oiga, aunque solo fuese un catalán que quiere ser independentista, ¿usted me lo va a negar? No, no. Si yo a usted le respeto mucho, sino que el que no respeta es usted. No, pero la legislación española me impide que mi proyecto político pueda... Usted lo que no puede decir lo que quiera. Entonces, a partir de ahí, estamos en el mismo sistema. Ya no solamente que fuese un catalán que quiere la independencia, entonces ya tendríamos... Pero no hay que ser independiente. Tendríamos que la legalidad... Y los otros 7 millones me fastidian. Bueno, pero entonces, ¿por qué usted me está diciendo que solamente un niño? Que es distinto. Usted puede defender lo que usted quiera. Pero yo solamente, si es que este es el punto. Porque yo puedo entender... Usted creo que además es descendiente de murcianos. Usted dice, mire usted, yo no me siento español, como digo, mire usted, yo es que me siento ahora chino, ¿vale? Usted se puede sentir como quiera. Porque catalán. Es un tema interior. Usted siente catalán y no español. Porque hay muchísima gente, millones de personas que se sienten catalanes y españoles. Usted se siente... No, y el 99% de la humanidad no se siente español, ¿eh? ¿Cómo? El 99% de la humanidad no se siente español. No, pero es que los catalanes no son el centro de la humanidad. Hay más cosas. Claro. Bueno, por eso le digo. O sea, no somos hay muchísimos castellanos, muchísimos catalanes que se sienten españoles. Eso usted lo respetará, digo yo. Entonces yo le respeto a usted que usted, a pesar de proceder de una familia murciana que se va a Cataluña, usted nace en Cataluña y usted dice, yo ya no me siento español. Pues muy bien, cada uno se siente anteriormente, fíjese usted, las cosas que puede uno sentir. Bien, yo le respeto. ¿Usted respeta que yo, si vivo en Barcelona, mis hijos estudien en español? ¿Sí o no? Porque esa es la gran cuestión. Yo a usted le respeto mucho, pero ¿respeta usted la libertad? Porque... No. Hasta que no diga usted, si usted respeta la libertad de los demás, todos los demás planteamientos es que no tienen mucho valor. ¿Usted respeta que yo, en Cataluña, que a día de hoy es una parte de España y si Dios quiere durante el resto de la historia de la humanidad seguirá siéndolo, a pesar de gente como usted, ¿usted respeta que yo en Cataluña pueda llevar a mis hijos a estudiar en español en la escuela pública? Porque eso es lo importante. Pero si no se trata de respeto. Si no se trata de respeto, es si usted lo puede hacer o no. Es que no se puede. Vale, pues entonces ya está. Entonces no hablamos de respeto. Estamos hablando de una... No, estamos hablando de una ley. Estamos hablando de una ley que emana del Parlamento de Cataluña, el cual es representante de la voluntad popular. La mayoría de las fuerzas políticas catalanas están por ese sistema. Pero justamente porque queremos acabar con este debate, los independentistas, yo no tengo ninguna intención en que la legislación española pueda permitir que la lengua catalana sea la vehicular en la escuela catalana o sea la lengua española. Nosotros sabemos que en una Cataluña independiente ese problema ya no lo vamos a tener. No, claro. Claro. En cuanto pues por tanto, yo ustedes saquen de la cancha de juego a todos los que no opinan como ustedes, mi intención no es arreglar España. No es arreglar España. Ustedes echan a todos los que no piensan como ustedes. Dejadme que le pregunte precisamente por esta cuestión a nuestro otro invitado, que es Javier Montilla. Él es periodista, él ha escrito un libro que se llama Los muros de Cataluña. Claro, lo digo porque yo estoy escuchando y es como si Cataluña no tuviese que respetar la Constitución española. No, bueno, Cataluña, claro, por mucho es una cosa muy grande, Carlos, y muy variada. No, si yo me refiero a la Generalitat. No, si yo me refiero a la Generalitat. Que Cataluña mucha gente. Por mucho que la Generalitat quiera atarse la manta a la cabeza y decir, no, yo es que cumplo lo que yo me he aprobado dentro. Es que está dentro de una unidad legislativa que se llama España. Eso es lo que pone en la Constitución española. Artículo 2, no hace falta leer hasta el 30 ni hasta el 30 y pico. No, con llegar al 2 ya hemos llegado a ese punto. Bueno, pues ahí lo que pone es que tienen que cumplirlo. Y a partir de ese momento
si se tiene que modificar algo sustancial, lo tendrá que modificar el único sujeto soberano, que es todo el pueblo español. Entonces, bueno, eso es declararse en rebeldía. Sí. Y declararse en rebeldía significa determinadas cosas. Y yo tengo la sensación, Javier, de que en tu libro tú de hecho plasmas qué es lo que supone vivir como un español dentro de un gobierno, la Generalitat, que se declara en rebeldía. Pues yo soy un catalán al que mi propia región, mi propia tierra, me ha declarado la muerte civil como ciudadano y como periodista. Esa es la realidad de Cataluña, que quizás el señor Santiago Espot, pues tan bucólica de una realidad que ha pintado de qué es Cataluña. Cataluña no es el nacionalismo. Cataluña somos todos los ciudadanos que vivimos en Cataluña. Cataluña no es propiedad de los nacionalistas. Cataluña somos todos. Cuando tú hablas de muerte civil, ¿a qué casos te refieres? ¿Qué es lo que ocurre cuando alguien decide, oye, yo quiero hablar español, yo quiero llevar a mis hijos a un colegio en español, yo quiero rotular en español? ¿Qué es lo que ocurre? Para empezar, usted ha dicho, bueno, que a raíz de mi libro Los muros de Cataluña, este libro está censurado en Cataluña. ¿Censurado qué significa? Censurado significa que no hay ninguna reseña, no hay ninguna crónica, no existe para los medios de comunicación en Cataluña. ¿Por qué? Muy fácil y muy evidente. Porque todos los medios de comunicación o son públicos o son concertados. Es decir, los medios públicos y los medios que reciben la subvención para poder seguir viviendo pues, del clientelismo, ¿no? Y con una prensa subvencionada, sin una prensa libre, no existe una democracia. Y eso es lo que está pasando en Cataluña. En el que todos aquellos que disentimos de esa religión en la que se ha convertido el nacionalismo para Cataluña, es decir, si eres nacionalista, eres un buen catalán, y si no eres nacionalista, eres un mal catalán. Tú comentabas que no era cierta la cifra, yo también lo he dicho, de que solamente 6 familias hubiesen solicitado. No, 6 familias han acudido a los tribunales a defender su derecho a ser educados en español. ¿A alguien se le puede ocurrir en estos momentos el miedo que puede existir en muchas familias? Claro. Para no ser señalados por la profesora de turno, por el director de turno del colegio, eso se da. Eso está ocurriendo en Cataluña. Y todo... Perdón, Carmen. Padres que acuden a organizaciones como Convivencia Cívica Catalana, Impulso Ciudadano, Asociación por la Tolerancia, que piden consejo porque no se atreven a pedir que su hijo, además de la lengua vehicular en catalán, también sea el español. Porque eso es algo que los nacionalistas intentan también ocultar. Que muchísimas de esas familias no niegan que sus hijos tengan el catalán como lengua vehicular, sino que el español también lo sea. Y el matiz es importante, porque no es lo mismo estudiar español, que se estudian 2 horas a la semana, que en español. Y el matiz aquí es muy importante. Carmen y Pío. Yo te preguntaría, ¿no os dais cuenta, porque por ejemplo ahora estamos diciendo que hay personas que no se atreven, pero las personas que os estáis perdiendo que vayan a Cataluña, porque ya no son las que están allí y no pueden estudiar o bien por miedo o bien porque no ser señalados o bien por todo este lío, sino la gente que no va a trabajar a Cataluña, que no va a aportar a Cataluña por la barrera que ponéis a que, pues eso, sus hijos no puedan estudiar, por ejemplo, en español. O cuánta gente se ha tenido que ir, y de esto sé, gente que se ha tenido que ir porque sus hijos no aprendían español. O sea, lo que os estáis perdiendo, esa por una. Y luego, el desastre que ha supuesto para Cataluña, todo esto está suponiendo para Cataluña una pérdida de riqueza intelectual, de riqueza económica. Habéis pasado de ser la Cataluña número 1 de regiones de España allá estar a Madrid a pedir, cerrando quirófanos, con mareas en la calle de la gente que no tiene, que estáis echando de la educación, de la sanidad, todo esto que dicen de Rajoy. No, allí lo hace la Generalitat. ¿No os dais cuenta del empobrecimiento al que habéis llegado intelectual y económico con estas barreras que ponéis a las personas, al idioma, a todo esto? Mire, yo no creo que Suiza, por ejemplo, esté empobrecida, porque no se enseñe... ¿Qué tiene que ver Suiza con...? Señor, por favor, porque no se enseñe la lengua española en Suiza. Cataluña, pero usted no está creo. broma esta noche. Austria no creo que se empobrezca porque no se enseñe la lengua española. Por tanto, oiga, el hecho de que se enseñe español no garantiza ningún tipo, digamos, de riqueza superlativa. Pues eso, hombre, un idioma que habla 400 millones de personas en el mundo... Eso de entrada. Yo le voy a decir, por otra parte, el presidente de la Petroquímica de Tarragona
una persona nada sospechosa en absoluto, de independentismo, nada sospechosa. Le preguntaron si le preocupaba todo el tema, digamos, del conflicto de la lengua, etcétera. No. Y él dijo, oiga, a mí lo que me preocupan son las infraestructuras, que Cataluña está con unas infraestructuras auténticamente africanas. Eso no lo dijo él, lo afirmo yo por otra parte. También le diré que cosas que perjudican a Cataluña, por ejemplo, es un hecho que yo veo que está pasando absolutamente desapercibido. Como es que hace 48 horas la delegada del gobierno en Cataluña condecoró a la División Azul. Eso empobrece a Cataluña. Eso sí que nos da una mala imagen. ¿Cuántos ayuntamientos, señores Pot? Hace 48 horas se hizo un homenaje al nazismo por parte de la delegada del gobierno en Cataluña. ¿Sabes a quién condecoró la señora Llanos de Luna. La señora Llanos de Luna. A uno de la lista Falciani. Eso ha provocado incluso que la prensa alemana se haya mostrado absolutamente sorprendida de que se homenajearan a nazis. Y por eso cree usted en la independencia de Cataluña. No. Gobierno condecoró el otro día la independencia. Yo creo en la independencia porque creo en mi país. Y los catalanes que creo en y creo en sus posibilidades. Por eso yo creo en la independencia. ¿Y por qué es mi patria? Simplemente, como la suya es España. No, es la mía. Usted la siente. La Constitución española de momento no me hace que en mis sentimientos sea español. Ahí no llega la Constitución española. Por cierto, que si la Constitución española es la que, gracias a ella, la delegada del gobierno puede hacer eso, ya se pueden quedar la Constitución española. Yo le diría que, por ejemplo, la Constitución española dice que todas las comunidades autónomas tienen que tener el mismo trato. Con ustedes se negocia en exclusiva el reparto del dinero de todos los españoles. Eso no viene en la Constitución. Hay un principio que se llama de lealtad institucional y ustedes se lo saltan. ¿Por qué nosotros, es decir, todos, incluidos todos los catalanes, todos los españoles, estamos amamantando en estos momentos, diga lo que diga la prensa, como decía Javier, con toda la razón, está subvencionada, estamos amamantando en estos momentos una cartera de gasto infinita, en la cual en el último año les hemos tenido que enviar 5.000 millones de rescate, este próximo año vamos a tener que enviarles otros 5.000 millones, y lo que sí que viene en la Constitución, y sí que viene tal cual, es que tiene que haber un trato igual para todos, y no se está dando. O sea que yo no sé de qué se quejan, con todos mis respetos. Cuando en los presupuestos generales del Estado se gastan 300.000 euros para virutas de pino para los caballos de la Guardia Real, aquí no hablemos de quién dilapida el dinero. Bueno, de 300.000 euros a 5.000 millones una ligera diferencia. No, pero para los caballos. Le aseguro que yo pago todo. Caballos, lo de los caballos y los suyos. Para los caballos. Oye, Carlos, solamente una puntualización porque tiene la palabra. O sea que, por tanto, aquí quien dilapida... Mire, yo estoy de acuerdo. Hombre, con 20.000 millones en 2 años... Yo estoy de acuerdo. Como mínimo dilapidamos en cosas más sensatas. Generalmente, como Rajoy tiene la idea de que la economía lo es todo, pues su manera de resolver el problema es tratar de sobornar, dándoles dinero a estos señores. Y yo estoy de acuerdo en que una Cataluña independiente es económicamente viable. Por supuesto que lo es. Pues Pío, te aseguro que... Pasaría una temporada mala, eso desde luego, pasaría una temporada mala, pero ustedes se cuenta de que si España llegara a admitir la debilidad de la separación de Cataluña, la Unión Europea, o sea, no tendría ningún argumento para impedir que Cataluña entrara en la Unión Europea. El problema real es político e histórico. Cataluña siempre ha sido parte de España, a pesar de todo lo que se han inventado estos. Sí, siempre ha sido parte de España y la secesión, decía que hablaba del Islam, le puede interesar a muchos. Es decir, si España es incapaz de retener a Cataluña, a Francia le viene muy bien una Cataluña independiente que sería, prácticamente se convertiría en un protectorado de Francia, indudablemente. Entonces, la cuestión principal es, si se admite una cosa así, se puede admitir la secesión de cualquier otra región, si se admite la separación de Cataluña. Y el problema es si España va a seguir siendo una nación unida, o va a convertirse en una serie de pequeños estaditos que serían, evidentemente, el objeto de las presiones y de los manejos de las potencias más fuertes. Eso es indudable. Y es por eso por lo que otras potencias pueden estar interesadas. Aparte del Islam, el Islam por una razón, no solo porque lo que decían en esa manifestación era por una razón muy simple, porque el Islam aspira a que vuelva al Andalus. Y una España debilitada, por ejemplo, y desorganizada, pues le viene muy bien.
como le viene muy bien a otras muchas personas. Pero otra cosa es, el español, ustedes pretenden que el catalán es la lengua propia de Cataluña. De Cataluña son propias dos lenguas. El castellano lo habla más de la mitad de la población y además lleva allí muchos siglos, no es de ahora mismo. Entonces, y otra cosa más sobre la División Azul. La División Azul no era nazi. La División Azul fue a luchar allí contra Stalin, contra los comunistas. Y no cometió ningún genocidio, ni ningún crimen de guerra, ni nada por el estilo. Como en cambio se cometieron muchos crímenes de guerra por parte de la Generalitat y su gente durante la Guerra Civil Española. Se cometieron infinidad de crímenes, como usted debe saber. Entonces, y máxime cuando dentro de los círculos catalanistas, bueno, catalanistas no antiespañoles, es más propio decirlo. Entonces, pues a la ETA, a Sabino Arana le dedican calles, etcétera. Gente que era... Sabino Arana sí que se parecía mucho a los nazis, y sin embargo tiene allí su calle en Barcelona. Y así podríamos citar muchísimas cosas más. Entonces, no se escandalice tanto ni identifique a la División Azul con los nazis porque no es verdad. No, que va. La División Azul no estaba inserida en la estructura de la Wehrmacht y el jefe supremo era Hitler. Vamos, hombre, es que ya llega un momento que aquí ustedes la historia se hacen de una manera alucinante. Es increíble. Es increíble. Alucinante. En cuanto a lo de... Yo recordaré que para inventarse la historia, alguien dijo que Colón era catalán, Alguien lo dijo, De todas maneras, no sé quién lo dijo, pero de todas maneras, en los pasquines oficiales de la Generalitat. Esto es una cosa sorprendente. En cuanto que quieren al andaluz, el islamismo, igual están empezando por Sánchez Gordillo. Posiblemente. Vamos a volver al tema del socialismo catalán, si no os importa, vamos a hablar del tema del andaluz. Solamente para acabar, y de todas maneras, celebro, señor Moa, que usted en un, digamos, alarde de rigor diga que la independencia de Cataluña es viable. Sí, bueno, el único problema es que usted, como así me cartel de experto a quien le da la gana... No, lo celebro. Es una cosa maravillosa. Uno me da la razón, es experto, uno me la quita, no he dicho que sea experto. Digo que celebro su opinión. Está bien la aclaración. Señor Cuesta, no tergiverse. Está muy bien la aclaración. Si para eso ya están los pasquines de la Generalitat diciendo que Colón era un señor de Barcelona de toda la vida. Es viable y es nefasto. Las cosas de la viabilidad económica, que yo no niego, pero esta cuestión es previa. Primero decir... Aquí hay un problema, ¿qué es viabilidad? Cataluña claro que aguantaría. El pequeño problema es el empobrecimiento al que someterían por una orden directa de un ejecutivo a todas las familias catalanas. Entonces resulta aquí la pequeña tristeza de esto es que a quienes nos tachan de anticatalanistas, lo que estamos intentando defender es el patrimonio de los catalanes, que tienen derecho a tener sus derechos protegidos por una Constitución, no por un señor que, con todos mis respetos, resulta que la UDEF le ha señalado como una persona que se estaba llevando el dinero a Suiza. Entonces, claro, es que esa es la pequeña diferencia de toda esta historia. Sin duda. Entonces, quienes queremos defender que la gente tenga derecho a que su dinero se utilice en carreteras, en colegios, en sanidad, en proyectos que le den algo de trabajo, que le den futuro, somos esos a los que se nos llama anticatalanes. Y quienes están defendiendo que se repartan, como en el año 2012, 1.700 millones de euros en subvenciones, son los que por lo visto van a salvar a Cataluña. ¿Pero quién les ha llamado anticatalanes a ustedes? ¿A mí? Bueno, no lo sé. Yo creo que todos los días impares una cosa así. Yo le he llamado anticatalano. No, yo no estoy hablando de usted. Yo hablo de los medios. Bueno, usted yo tengo reportajes. Usted es español. Soy español. He vivido en 800 sitios de España. Siendo español. He vivido hasta en Barcelona. Siendo español, es normal que usted la independencia de Cataluña no la desee. No, pero si yo no es que lo deseo o no lo desee. Es que hay un texto que se llama Constitución Española donde pone que ustedes no tienen derecho a ello. Es que esa es la pequeña diferencia. Mis deseos no importan. Importa un Estado de Derecho. Y ustedes no lo asumen. Y si una mayoría de catalanes quiere, ¿qué van a hacer? Y si la mayoría de mis vecinos lo queremos, ¿qué pasa? ¿Qué van a hacer? Y si la mayoría del barrio... Le pregunto yo a usted, señor Cuesta, ¿qué va a hacer España? ¿Qué va a hacer España si una mayoría de catalanes quiere la independencia y el gobierno de la Generalitat? No, a ver, si la pregunta es para mí, yo le contesto. ¿Y qué van a hacer ustedes si el barrio de Pedralbes dice que no quiere compartir con los demás? Lo mismo que Alcorcón si se quiere separar de Madrid. Con lo cual llegaríamos... ¿Vale? Llegaríamos... Pasará que Alcorcón se quiera separar. El día que llegue eso, hablaremos sobre ese supuesto. Porque aquí en Alcorcón no hay gente que piense como usted. No tenemos ningún problema. Llegaríamos a la locura dentro de sus tesis... Llegaríamos a la locura dentro de sus tesis de que esto no tendría límite. Y que al final acabaríamos viviendo como en la selva. No. O sea, Mugli por ahí y Orzoway por el otro lado. Lo que le estoy diciendo es que esto está llegando a una situación en la cual la Generalitat de Cataluña, por ejemplo, ya ha dicho que no va a acatar la ley Wert.
lo sabe, ¿no? Como están dentro de un Estado de Derecho que se llama España, habría que imponerles el acatamiento de la Constitución y de la legalidad. Muy bien. Entonces, yo lo que le digo, y el otro día concretamente en un programa de esta televisión, ya lo dije, ¿no? Una consulta dentro de la legalidad española no va a existir. Estoy absolutamente convencido. Claro. Lo que se va a producir es, y el escenario en el cual, y soy sincero y lo explico yo también, abiertamente, ya verá que voy a ser muy sincero. Entonces, resulta que lo que se va, cada vez más, va a coger más cuerpo, es la declaración unilateral de independencia, producto de unas elecciones plebiscitarias en las cuales los partidos catalanes se presenten, algunos, no todos, evidentemente, con un punto primero innegociable, la declaración unilateral de independencia. Ganan esos partidos. Perdón, un segundo, ¿me dejan acabar? Me dejan acabar, y usted Serbia. Entonces me dejan acabar. Por tanto, si resulta que hay una mayoría de esos partidos de la declaración unilateral de independencia, ¿qué va a pasar? Es una ilegalidad, yo le contesto. ¿Qué va a hacer? Yo le contesto, mire. Bueno, pues lo que tiene que hacer es imponer la legalidad. Es clarísimo. ¿Cómo van a imponer la legalidad? Es clarísimo. Pues retirándoles la capacidad que tienen ustedes de autonomía. Se disuelve la Generalitat. Esto se haría muy fácil. Las urnas las va a quitar la Guardia Civil. No, pero Carlos, si no hace falta. ¿La va a quitar la Guardia Civil? Yo. Sí, la va a quitar la Guardia Civil. Muy bien, no hace falta. Ya hemos llegado. Lo que yo le he descrito, y le quiero dar la palabra a Ricardo. Me lleva pidiendo la palabra Ricardo bastante tiempo. Pero hay una cosa muy sencilla. A ustedes, otra cosa es que este gobierno lo quiera poner en marcha o no, se les acabarían todas estas ínfulas en el momento en el que el resto de las finanzas españolas dejasen de asistirles. Por eso es tan importante el tema económico. Porque ustedes no están tan sobrados económicamente. Al revés. Y España menos. Dependen. No, sí. La pequeña diferencia es que nosotros negociamos con el BCE. Usted me dirá con quién iba a negociar usted. Porque como no negociase con la sombra de algún independentista de por ahí, no iba a negociar con nadie más. Esa es la pequeña diferencia. Ricardo, tiene la palabra Ricardo. Gracias. Bueno, yo estoy muy esperanzado porque las encuestas últimamente hablan de que el 75% de los catalanes cree que no va a haber independencia. O sea, las propias gentes que van a votar secesión, ellos mismos creen que realmente es un proyecto, digamos, bueno, pues minoritario, ¿no? Entonces, por una parte esto, en segundo lugar, yo sería imbécil como madrileño y por tanto como español, dejar que una parte de mi territorio y el de mi hijo y el de mi nieto, etcétera, etcétera, pues yo digamos que buenamente dije, ¿qué le vamos a hacer? Como hay una gente que en determinado momento de la historia, no en todos los momentos, ni en un momento determinado quiere la secesión, pues yo, hombre, ¿por qué no la voy a negociar? Esto es ridículo totalmente, porque ese es mi territorio, igual que el suyo es Madrid, Extremadura, Canarias, Baleares. Entonces, usted es que usted tiene un problema que es emocionalmente usted no se siente, pero es muy respetable. O sea, puede ser del Atleti, del Barça, o sea, emocionalmente puedo ser de Chamberí. Perdón, yo soy de Chamberí. O sea, entonces yo me siento de Chamberí, me siento de Madrid. Pero es que esto, o sea, me parece que tengo igual derecho de sentirme de Madrid y de Chamberí, pero es un sentimiento, es una emoción. Entonces, como todo tiene su traducción jurídica, legal, etcétera, a la pregunta de, bueno, ¿y ustedes qué van a hacer si nosotros nos vamos? ¿Vamos a la Guardia Civil? Pues no lo sé, pero se tiene que cumplir la ley. Entonces, ¿ustedes por qué realmente solo el 25% de esas encuestas o el 75% dice que no se va a conseguir la legalidad? Porque hay una parte de ustedes que piensa que efectivamente la legalidad se va a cumplir. Entonces, ante eso dice, caramba, yo creo que no vamos a ser independientes nunca. Entonces, es evidente que ustedes tienen un sentimiento que yo no puedo compartir porque esa tierra que ustedes dicen que es suya, es mía también. Entonces, es inviable su proyecto, porque yo tengo derecho a hacer todo lo posible para que mi hijo, mi nieto, etcétera, siga disfrutando de esta tierra. Usted quiere segregar una parte de mi tierra, una parte de mi herencia, y ustedes quieren hurtarla. Ustedes son unos ladrones de mi tierra y de mi posibilidad de que mis hijos la tengan. Ustedes son unos ladrones de tierras. Por tanto, ustedes tienen que pensar a sí mismos, bueno, pues vamos adelante con el robo. Pues muy bien, pero evidentemente usted comprenderá mi posición. Yo tengo que hacer todo lo posible para que ese proyecto fracase. Y le acabo diciendo una cosa. Mire, tengo una información. Lo que usted dice, usted tendrá su información. Yo tengo una información directa. Usted habla del señor de BASF, de la petroquímica de Tarragona. Este señor pidió al alcalde de Tarragona tener una interlocución con el presidente de la Generalitat para decirle dónde van ustedes con este proyecto secesionista.
Eso se produjo. La preocupación del presidente de BAS y de la petroquímica es brutal sobre eso, naturalmente sobre la secesión. Tienen tanta preocupación que se plantearían a ver qué hacen en el futuro. Bien, también es cierto de las infraestructuras, porque también se lo dijeron al alcalde de Tarragona y también se lo dijeron al presidente de la Generalitat, pero una cosa y otra no son totalmente ciertas. Están preocupados por las infraestructuras, por supuesto, pero están preocupados por la secesión de Cataluña. Ellos no saben si van a seguir allí. Tengo información directa sobre eso. Entonces, por tanto, ustedes, digamos que ha dicho una parte de la verdad. También esa preocupación existe, porque ellos no tienen seguro, BASF, por ejemplo, que seguirían una Cataluña independiente. Eso es una cuestión que ha sucedido. Hablando de ladrones, usted me ha acusado de ladrón. Sí. Le tengo que responder que el ladrón siempre quiere que todos son de su condición. No, no. ¿De acuerdo? Bueno, usted me va a quitar una tierra, no. Aquí de la... Usted me va a quitar una tierra que es mía, ¿sí o no? Yo lo he dejado... No, la tierra no es suya. ¿Ah, no? No, la tierra no es suya. Entonces? No, la tierra no es suya. ¿No es de los españoles? No, váyase usted... ¿No es de los españoles? Váyase usted... Sí, y también era Cuba de los españoles, y Venezuela, y Argentina, y también la perdieron. Ya está. Pero la perdieron con sangre. La perdieron con sangre. No, pero es que aquí no se va a perder con sangre, afortunadamente. ¿Cómo que no? No, ahora no se va a perder. Ahora no la van a perder. ¿Usted cree que no? Ahora no la van a perder. ¿Usted cree que no? ¿Van a ser ustedes? ¿Usted cree que no? ¿Usted va a ser? Bueno, no, yo le pregunto. No, va a ser usted. ¿Usted cree que va a ser en paz todo eso? No le cuenta a los ciudadanos mentiras. No, va a ser. ¿Usted cree que va a ser en paz? Claro que va a ser. ¿Usted le cuenta a los ciudadanos mentiras? Claro que sí. ¿Por qué? Si usted me roba algo. ¿Qué se puede? ¿Usted me roba algo? No, que yo no le robo nada. Sí, me roba mi tierra. Parte de mi tierra. No, yo no le robo nada. Tengo derecho a mi tierra. No. Eso es el derecho de Tarragona. No. Ustedes el derecho de conquista. ¿Pero qué dice? Y el derecho de conquista. Pero si eso ya es se lo pueden España. empezar a quitar de la cabeza. Usted es España. No, yo no soy España. Usted es España. No, yo no soy España. Usted me va a robar una parte de España que se llama Girona, Tarragona, Barcelona, Terras de l'Ebre. Bueno, pues me lo va a robar. Vaya a reclamar al maestro Armero cuando haya la independencia de Cataluña. No me lo va a robar. No me lo va a robar. Y le voy a decir una cosa, además. Sangre, no. ¿De acuerdo? Porque eso será, gracias a la voluntad mayoritaria de un pueblo. Usted y entonces la voluntad mayoritaria de un pueblo, ¿cómo usted la va a aniquilar? ¿Cómo la va a aniquilar esa voluntad mayoritaria? Me voy y está provocando una intervención. Por tanto, antes tenían ustedes suerte que se basaban en el uso de la fuerza. Son ustedes los que se amparaba la legalidad en el uso de la fuerza. Ahora, afortunadamente, en la Europa del siglo XXI, eso no cabe. Y la legalidad internacional se va a adaptar a la voluntad mayoritaria, en este caso. Naturalmente, yo miro, el señor Moa también yo lo he dicho, hay quien le interesa una Cataluña independiente. Lo tiene muy difícil. Hay quien le interesa una Cataluña independiente. Claro que sí, y vamos a jugar nuestras cartas en ese sentido. José Manuel, que no ha hablado hasta ahora, Blas, y vuelvo por aquí con Javier. Yo tampoco. Muy rápido. Y yo. Porque tengo que reconocer que he asistido con muchísima atención, ¿no?, al debate, y personalmente tengo muchísimas dudas, ¿no? Personalmente no creo en las fronteras. Ojalá se derribaran todas las fronteras. Creo que esa debería de ser la tendencia de futuro. Muy bien. Pero también, al mismo tiempo, por eso tengo también mi propia contradicción, creo en el derecho de la gente a poder decidir su futuro. Y por lo tanto, si en Cataluña se considera que hay que dar la voz, la decisión al pueblo soberano, pues que se dé y punto. Y luego ya veremos a ver si eso es positivo, si es negativo, si gana el lo que eso es inconstitucional, José Manuel. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Quiero decir, el derecho a decidir. ¿Pero de quién? ¿De Barcelona? La democracia, la democracia individual. Compañero, pero ¿por qué va a elegir solo Cataluña? Es que los de Barcelona... Porque es un problema. Pero los de Barcelona pueden querer elegir también. Nos vamos. José Manuel, una cosa. ¿Cómo puede usted preocuparse? Blas, Javier, y vamos por aquí. José Manuel. Haré lo posible porque se Señor, ¿cómo se puede preocupar uno por el derecho a decidir de un pueblo y no preocuparse por aquel humilde que tiene un comercio que no le dejan poner el rótulo en su idioma? Vamos a preocuparnos por la gente. Y otra cosa, queda patente la gran estafa del separatismo, que no es ni más que una construcción de una élite, del desprecio profundo. No he visto más desprecio profundo a Cataluña y a los catalanes que este nacionalismo separatista. No lo he visto nunca más. ¿Por qué? Primero, por la falta de respeto a la libertad de muchos catalanes. Por el desprecio que hace usted como patriota. Ha dicho usted que es patriota. Un patriota se enorgullece de que hubiera gente de su patria que había ido a luchar contra, por ejemplo, una tiranía comunista. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, allí en el Museo Nacional de Historia, uno puede ver el orgullo de la patria, incluso para quien piensa diferente y que defiende cosas contrarias. Usted desprecia a muchos catalanes, desprecia a muchísimos catalanes, porque además está sosteniendo un sistema
que es quien más ha robado a Cataluña. Es impresionante la gran estafa de corrupción que ha supuesto el nacionalismo para los catalanes. Hemos tenido un partido en el gobierno durante muchísimos años, una auténtica tiranía, dictadura, que se ha dedicado a deslocalizar empresas, a cobrar comisiones a empresas para facilitar la deslocalización, construyendo un sistema que generaba paro. Es decir, el nacionalismo ha hecho muchísimo daño a Cataluña. El nacionalismo, es más, odia a Cataluña, porque odia su historia, odia la gran historia común con España, de esos catalanes que desde la marca hispánica iban junto con España pidiendo reconquistar al Islam. Ahora ustedes tenían un agente salafista impulsando el nacionalismo catalán. Ojo, un islamista pagado de asesor de CIU, pagando la islamización de Cataluña, por supuesto nacionalista, pero ustedes odian a los catalanes de la marca hispánica, ustedes odian a los catalanes que llegaron hasta Alaska con todos los españoles para hacer la gran obra de América, los primeros catalanes que estaban allí con España, porque eran España, defendiendo nuestras grandes obras por el mundo. Ustedes han generado un odio a Cataluña como nadie ha hecho. Y yo, como amo a Cataluña, no puedo tolerar ni puedo consentir que usted quiera vulnerar la ley para destruir una gran nación como España. Santiago. No, después de este discurso, digamos que me retrotrae al 1942. Pues pasamos a Javier. Yo quiero responder a Soy una persona del año 2000, caballero. Es igual, dejémoslo. Más joven que usted, dejémoslo. Y con más futuro. Y con mucho más futuro. Y con mucho más futuro que su ruina de proyecto. Me he ido de Islam, Alaska... Ustedes han financiado un agente salafista indefendible. Por favor. Sí. Javier, adelante. Yo quiero responder a José Manuel, que dice que los catalanes tenemos el derecho a decidir. Primero, todos los tratados internacionales dicen, pero lo del derecho a decidir se lo ha inventado el nacionalismo, eso no existe. Existe el derecho a la autodeterminación. Pero de esos territorios que son colonias, y que yo sepa, yo no vivo en una colonia, yo vivo en Cataluña. Este señor cree que sí, ¿eh? Y yo no vivo en un lugar como el Paseo de Gracia, donde existen las mayores empresas del IBEX. Ni que yo sepa que el señor Durán Lleida, que vive aquí en el Hotel Palace, es el oprimido de la colonia. Con lo cual, en todo caso, si usted quiere un derecho a decidir, el derecho a decidir corresponde a todos los españoles, porque el poder reside... Mi razón, es mi territorio. Exacto. La soberanía reside en el pueblo español. Con lo cual... Que sí, da igual eso. ¿Les da igual? Sí, no, pero... Les da igual, exactamente, les da igual. Eso es cierto, el derecho a decidir no es un eufemismo. Es un eufemismo creado, como en muchas ocasiones ha creado, según qué gobiernos en Cataluña, para enmascarar lo que es la realidad, que es el derecho a la autodeterminación o a la independencia. Pero usted yo jamás utilizo el derecho a decidir, porque repito... Respóndame, señor Espot, ¿usted cree que Cataluña es una colonia de España? Sí. Y le voy a decir el porqué. Eso es una ignorancia. No, y le voy a decir el porqué. Mire, justamente ustedes que son... Y los hijos de los Puyol son los oprimidos. Es que ustedes que son españoles tendrían que conocer que quien hizo más independencias, que era Simón Bolívar, ya definía un territorio colonial en base a dos cosas fundamentales. La primera, el expolio económico. Y la segunda, la imposición... Somos una colonia de Cataluña. Perdóneme. La imposición de la legalidad por el uso de la fuerza. Por tanto, Cataluña reúne las condiciones de ser una colonia. Mire, hablando de expolio, es tan simple como eso. ¿Por qué ustedes se niegan a publicar? Perdone, una otra cosa. No. Discúlpeme, señor Espot, discúlpeme. Es que antes ha dicho el 75% que de los catalanes que no querían la independencia. No, eran los que no confiaban. Que creen. Sí, pero yo le voy a decir... He visto una encuesta de... Sí, no, tiene toda la razón, pero le voy a decir que podría ser en ocasiones que hay algunos catalanes que todavía no crean en la posibilidad, pero también está en el hecho de que actualmente quizá le falta coraje al gobierno de Cataluña para tirar adelante. Claro. Mire, yo creo que yo le digo, yo no sé cómo calificarlo, pero me da que le sobra. Señor Espot, no, para usted le sobrará. No, para mí no, para la Constitución española. Es que aquí yo voy a distinguir una cosa que marcaba Ricardo y que es absoluta. Una cosa es la esfera sentimental, otra cosa es la esfera legal. Claro. Es que ustedes no están en una órbita sentimental distinta, no. Ustedes están en un incumplimiento legal. Es que es la gran diferencia. Si yo aparco mi coche en mitad de la Castellana y lo cruzo, a mí viene una grúa y me retira el coche. Ustedes han aparcado su coche en mitad de la Constitución española y no viene nadie a quitárselo. Exacto. Ese es el pequeño problema que tenemos quienes creemos en la Constitución, pero no me lo defiendo a ustedes desde un punto de vista legal. Si yo no lo defiendo legal. Y le voy a decir por qué. Yo he sido siempre muy sincero.
nosotros, he sido yo el que le he dicho que no va a haber una consulta dentro de la legalidad española. Es decir, se lo digo va a haber una consulta ilegal. Se lo digo. Están provocando. No, provocan dentro de la legalidad, ¿cómo le llamamos? Don Carlos, provocan la intervención. Es evidente que quieren provocar la intervención. Es que lo quieren provocar ellos. Le he dicho yo que cada vez más va a coger, digamos, más posibilidad la declaración unilateral de independencia. ¿La vía Kosovo? Nosotros... Sí, contra Serbia. Entonces, a partir de ahí, se tratará de que este conflicto... No hay ningún conflicto, hombre. Bueno, pues usted niega el conflicto, por eso estamos hablando así y no hay conflicto. Hombre, no, porque hay que hablar de algo. Pero, hombre, digo yo que porque podemos hablar es porque no hay conflicto, si no estaríamos de otra manera. Pero de todas maneras, lo que hay es que para llegar a una declaración unilateral de independencia, digámoslo claro, hay que traspasar una línea roja, se llama legalidad española. Sí, ¿qué va a pasar? Va a haber desobediencia, va a haber soberanía fiscal y a partir de ahí veremos el Estado cómo responde. Por favor, le quiero dar la palabra a Paco y quiero pasar posteriormente al jurado popular. Paco, adelante. Aquí lo que hay es una falta de respeto sobre todo a la libertad de los demás. Yo creo que usted le tienen que sacar mucho en esa televisión estatal que tienen ustedes en Cataluña, porque cuanto más salga usted, menos gente estará a favor de la independencia de Cataluña. Yo creo que usted tiene que salir mucho, porque cuando usted habla, uno se imagina cómo sería una Cataluña independiente, en la que uno tendría que escribir los carteles en lo que ustedes digan, uno tendría que sus hijos tendrían que estudiar como a usted les gusta, en el recreo habría que comer, en vez de pan y chocolate, pues no sé, butifarra, en fin, ese tipo de cosas. Ustedes lo quieren regular absolutamente todo. Eso como chiste está bien, se lo reconozco. Ya le dije el otro día que lo que es un chiste es lo que usted plantea. Es como chiste. Todo lo que usted plantea es un chiste en sí mismo. Porque claro, yo ahora por lo que una yo vez planteo es lo mismo que en Francia, en Italia y en Suiza. Usted en Francia estas teorías usted en Francia no las podría defender, porque son ilegales. Esto en Francia que usted plantea, o en Alemania, usted no lo podría decir porque es ilegal. O sea, fíjese usted la grandeza de la Constitución española y de los derechos y libertades que nos hemos dado entre todos. Y de lo que yo me siento orgulloso. Paco, concluye que le quiero dar la palabra. Termino rápido. Por una vez estoy de acuerdo con Ricardo, sin que sirva de precedente, porque si no luego no dormimos ninguno de los dos. Es que usted no se da cuenta de que yo he heredado también Cataluña. Es que es parte de mi patrimonio, del que me han dejado mis abuelos, mis bisabuelos y los bisabuelos de mis abuelos. ¿Sabe usted? Entonces, fíjese usted hasta qué punto he heredado ese patrimonio, que usted es catalán gracias a que gente como usted no estaba en Cataluña, porque si no su abuelo no hubiera podido irse de Murcia a Cataluña, le hubieran puesto a usted una barrera y usted sería hoy murciano. Murciano. ¿Y sabe usted qué ocurriría si fuera usted murciano? Que usted diría, pues mi patria es Murcia o su patria es Cataluña. Mire usted, su patria es España, aunque a usted no le guste. Yo puedo sentirme... Yo me puedo sentir, usted se puede sentir lo que usted quiera. Yo me puedo sentir pívot de Los Ángeles Lakers. Pero es que no soy el pívot de Los Ángeles Lakers. Soy de Valdemoro, español, y es lo que hay. Y usted, por mucho que quiera, usted ha nacido en España. Y usted es español. Y luego usted, aspiracionalmente, puede usted querer ser lo que usted quiera, hasta pívot del Real Madrid. Pero usted es español. Entonces, dice usted, vamos a hacer una declaración de... Oiga usted, ¿y toda la gente que no quiere, qué pasa? Que se tienen que ir. Porque es que eso, ustedes están, no diría yo en una limpieza étnica, ni mucho menos porque va a sonar fatal, pero sí en una limpieza de la gente que no piensa como ustedes. Que lo que quieren ustedes es que se vayan de allí, que se vayan a otras regiones. Y a usted no le roba a nadie. ¿Sabe qué pasa? Que Cataluña no paga nada. Paga usted, este señor, pago yo, paga aquel señor. Somos los que tributamos. Y los que tributamos luego distribuimos el dinero. Cataluña no paga ni recibe. Recibe y paga la gente. Y esa gente, ¿sabe qué pasa? Que mayoritariamente no quieren lo que usted quiere. Quieren seguir siendo españoles. Mire... usted ni con 50.000 discursos como este me va a hacer sentir español. No, si yo no le he dicho que se sienta, digo que lo es. Ni voy a ser español. Si no, usted siéntase lo que quiera, bien. Como si quiere usted sentir de Uganda. Y la independencia de Cataluña va a pasar como en Sudamérica, que quien la hicieron fueron los hijos de los españoles internados en esas tierras. ¿Pero qué tiene que ver Sudamérica? Pero usted, ¿de verdad pone usted un sistema bolivariano de ejemplo? Cada vez usted más miedo a los catalanes. Le voy a decir que la independencia en Latinoamérica la
desaparecieron esos, los hijos de los españoles integrados en esas tierras. Y en Cataluña va a pasar exactamente igual, ¿de acuerdo? Entonces todo este discurso cañí no lo vamos a ver ninguno que de los usted dos. hace, digamos, de coger y entonces menospreciar, minimizar, minimizar, digamos, lo que sería un Estado catalán independiente. Pero si es que usted quiere hacer un Estado en mi tierra. Déjeme, ¿qué es que le digo lo que le ha hecho Ricardo? Que usted me quiere robar a mí. Acabar, que yo tengo tanto derecho a estar en Cataluña como usted. Que le he dejado acabar y me deja acabar. Hombre, por Dios. De acuerdo. Y esto es suyo. Que si Cataluña es suya, ya se puede ir comprando una prótesis. No, hombre, no, que yo no me compro ninguna prótesis porque ando muy bien de todo, no necesito prótesis. Dejadme que le dé la palabra rapidísimo. Llevan 100 años intentándolo. Cambiar la historia. Muy rápido, por favor, que tengo que darles la palabra por aquí. Llevan 100 años intentándolo los separatistas, han fracasado una y otra vez, han intentado por la fuerza, por la violencia, saltándose la Constitución, declarándose en guerra, amparando todos los crímenes de la guerra civil en Cataluña, que fueron muchísimos, etcétera, y no lo han conseguido nunca. Y ustedes están muy triunfalistas, con ideas un poco extravagantes sobre Europa, etcétera. Me parece que no les va a ir, porque en último extremo basta con suspender la autonomía. Nada más, se suspende la autonomía y va la Guardia Civil y arresta a unos pocos de ustedes y se acabó, porque, les repito... La cuestión, Pío, es si alguien se va a atrever a hacer esa medida. Esa es la cuestión. Que ya va siendo hora, pero esa es la posibilidad real. Solamente un segundo. No hace falta el ejército. Mire, Churchill decía que la victoria es el final de una serie de fracasos. Por tanto, eso lo tenemos asumido. Y en cuanto a lo hemos intentado con la fuerza y todo esto, mire, la idea de la unidad de España, esa sí que se ha basado tradicionalmente en la fuerza. No. De las armas. Dejad un momentín, adelante, por favor. Pío, por favor. Esa afirmación es del todo falsa. La unidad de España nunca se ha basado en la guerra. La violencia, además, no es una opción para lograr convencer. De la intervención suya en la noche de hoy se deduce que nos vamos a reconciliar con nuestro gobierno central por la inmensa paciencia que está teniendo en su capacidad para intentar dialogar con planteamientos realmente radicales y, permítamelo, absurdos, con los que una minoría muy minoritaria de Cataluña, todos veraneamos o vivimos o conocemos, y muy poca gente opina afortunadamente con usted. Yo quiero resumir un poco todo lo que hemos visto esta noche, oído. Los padres y las madres estamos todos los días intentando educar a nuestros hijos en valores, en saber que España es la España de siempre, que se consiguen las cosas trabajando, no robando, que de nada valen los partidos políticos que llegan al poder solamente para manejar al pueblo. Yo voy a educar a mis hijos para dejar unos jóvenes que sean los mejores para España, pero quiero dejar una España que sea la mejor para mis hijos. Bueno, pues muchísimas gracias. Santiago, yo no sé si quieres dar una última palabra. Sí, simplemente un apunte final. Eso de la minoría, mire, cuando salen a la calle el pasado 11 de septiembre, la cantidad de gente que salió gritando independencia al unísono, si usted quiere negar la realidad, niéguela y ya está. Bueno, pues muchas gracias, Santiago. Muchísimas gracias, Javier. Nos vamos un momentín, 2 minutos de publicidad. Volvemos y les revelamos el final de la Cámara Oculta, el Partido Socialista. Bueno, pues vamos ya directamente a ver si en esa cámara oculta que hemos preparado, si con ese cebo que va ofreciendo una donación anónima, se lo repito, que es ilegal con la nueva ley de financiación de partidos, les ofrece ese cebo para que le alivien la presión que pueda tener en el hecho de montar un negocio nocturno, un pub, un bar, etcétera. En este caso, la prueba se la hacemos pasar al Partido Popular. Atención a lo que ocurre. Con el mismo motivo, nuestra cámara oculta entra en la delegación del Partido Popular de otra localidad. Al pedir información sobre otros locales de la zona y preguntar por la manera de abrir el nuestro, nos derivan primero al ayuntamiento. Se debería enfrentar a concejalía, mejor te van a hablar con un técnico que va a ser el que te va a asesorar.
al ayuntamiento. Pero cuando preguntamos por el tiempo que se tarda en tramitar una licencia, nos responden esto. Sí, con un solo contrato solicitado, ¿no? Con la oposición no podría funcionar hasta que me dicen la... Como en otros sitios, hasta que no tienes todo, no arranca. Ante nuestra propuesta de ceder una donación anónima al partido para intentar agilizar la licencia, en el PP lo tienen claro. Va muy rápido, Fenomenal. Bueno, pues ahí está la respuesta. Le hace así, no se ve porque está la botella, el cebo nuestro nos lo contó, hace así con unos ojos que a poco se le salen de la cabeza y le dice, mira, que eso es un trámite muy fácil, vete a hacerlo, vete a hacerlo, vete a hacerlo. Bueno, pues esa es la respuesta del Partido Popular. Nos queda una respuesta, la del Partido Socialista. La van a ver en un ratito, a ver qué es lo que ocurre. Y al final, cuando vaya pasando los bloques, debatiremos sobre esta cámara oculta. Ya les repito, Izquierda Unida dice, quita, 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 huyo como de la peste. El del Partido Popular dice, no, vete a hacer las gestiones que tengas que hacer fuera de aquí. La ley de Wert. ¿Piensa usted que el ministro Wert, a través de las sentencias, las diversas sentencias que han habido, como usted ha afirmado, para tal de que la Generalitat utilice como lengua vehicular el español, eso ha visto que era imposible de realizar, porque la comunidad educativa y la gran mayoría de padres a eso no iban a entrar. Por tanto, ha tenido que utilizar una ley para hacer una segregación y unas escuelas en lengua española. Blas, adelante. Sorprendía la referencia a la Constitución para cumplir las leyes que les convienen y no las leyes que realmente no les convienen, como el tema de la educación. El problema de Cataluña, yo creo, y es muy triste decirlo, es que hay un sector que no quiere reconocer que hay muchos catalanes que no lo comparten. Hay muchos catalanes que no piensan como esa gran mayoría que está liderando el país hacia un nacionalismo que en el fondo no está suponiendo más que ruina para muchos catalanes. Y es lamentable, porque Cataluña, yo cuando era pequeño me hablaban de que Cataluña era Europa, era esa región que progresaba más que España, más que el resto de España. Exacto, una potencia industrial, y al final lo que se ha descubierto es que el nacionalismo no es más que una excusa. En otras regiones, en otras autonomías, hay otras excusas, como en Andalucía, para instalar una clase política que vive del negocio. Lo triste es que hay muchos catalanes que no comparten eso, y yo creo que al final se demuestra que el nacionalismo es una ideología que es como una carencia del patriotismo, porque yo respeto otras patrias, yo respeto Estados Unidos, yo respeto Francia, yo respeto Alemania. El nacionalismo es una ideología de exclusión y de odio y de falta de libertad. El problema del nacionalismo en España, yo creo, es que todo lo hace gracias al sistema legislativo español. Es decir, ustedes han logrado muchas de las cosas que dicen, como bien dicho, del gobierno de la Generalitat, que de hecho está incumpliendo las sentencias judiciales. Cada vez que se le pone una sentencia judicial, con la misma validez que esa que usted me citaba del juez Pedrat, resulta que él dice que no la va a cumplir. Sale la nueva norma y dice, a estos señores, y además utiliza ese término, Artur Mas dice, a estos señores les tenemos que explicar las cosas. Bueno, a estos señores se refiere a la gente que tiene, en base a la Constitución española, el derecho a recibir educación en español en un territorio de España que es Cataluña, ¿vale? ¿Qué responde el señor Artur Mas? No, es que no me da la gana. Básicamente, se lo resumo, obviamente no lo ha dicho con esas palabras, pero dice, básicamente, no lo voy a cumplir. Usted está invocando, en su defensa, determinadas leyes. Claro, es que yo le recordaría que Cataluña forma parte de la legalidad española. Naturalmente. Forma parte de España. Me sorprende mucho eso, Carlos. Pero piensa una cosa, estamos en un conflicto político ya abierto, sobre todo a partir del 11 de septiembre, y en este conflicto político ambas partes van a utilizar todas las armas jurídicas, políticas que tengan a su alcance. De la misma manera que el ministro Wert, usted recordará que en el Congreso de los Diputados ya manifestó abiertamente que él quería españolizar a los niños catalanes. Por tanto, él está utilizando sus armas, ha hecho una nueva ley de educación en donde se va a recoger el hecho de que aquellos niños que quieran ser educados o que la lengua vehicular sea la lengua española, el Estado va a pagar las escuelas en donde puedan ser, digamos, esa educación se les pueda dar en español. Yo le adelanto que no me gusta la fórmula. Bien, pero si yo pudiese hacerlo, les obligaba a cumplir con el derecho que tienen todos los españoles y Santas Pascuas. Muy bien, pero señor Cuesta, usted no es ministro. No, es por desgracia no, bien. desde luego. Entonces, a partir de ese momento, el Estado, además, eso lo va a descontar de las transferencias del dinero que le tenga que pagar a la Generalitat. Pero yo le voy a decir una cosa. Creo que esto ha sido una gran victoria.
a pesar de que muchos catalanes puedan ver en esto una derrota, que ahora hay que, digamos, plantar cara o desobedecer. Otra ley, que de hecho es derivada directa de la Constitución, por la protección de los símbolos nacionales, que dice que eso que hacen ustedes no lo pueden hacer. Ustedes no se pueden presentar y silbar al himno nacional. Sí, pero usted recordará que en la primera ocasión la Fundación de Naes me puso una querella a la Audiencia Nacional y el juez Santiago Pedraz justamente la archivó porque se amparaba en el derecho de expresión, como comporta el hecho de poder silbar cualquier símbolo o cualquier, digamos, representante la señora, supongo, del Estado. Naturalmente que se puede silbar a la señora, indiscutiblemente. Perfectamente. Lo que pasa es que ese problema no lo tenemos nosotros en Cataluña. Ah, no lo tienen. No. ¿Por qué no lo tienen? Pues no lo tenemos, entre otras cosas, porque en Cataluña, afortunadamente, existe un respeto hacia la bandera catalana y existe un respeto hacia los símbolos de Cataluña y, por tanto, de momento no tenemos ese problema. ¿A usted le gusta que los respeten a la señora? Naturalmente. ¿A usted no le gusta que la piten? Sí, sí, pues naturalmente. Al resto de España, a toda España no nos gusta que usted pite a la bandera de un momento, España. señora Tomás, un segundo. No, sí. Un segundo. A usted no le gusta, a nosotros tampoco. No, que yo le respondo, ¿de acuerdo? Entonces, por tanto, no estamos hablando del respeto ahora hacia los símbolos de Cataluña o de España. Estamos hablando y nosotros ejercimos un derecho como es el hecho de silbar. Ustedes recordarán, además, por ejemplo, el expresidente español Zapatero ha sido silbado en innumerables ocasiones. Sí, pero no es un símbolo nacional, el día de la, seguro. Bueno, es el presidente... eso ya es una cosa que ustedes sabrán. Ustedes sabrán, ya no sé. No, es la literalidad de la Constitución española. De todas maneras, piense usted que, en todo caso, es un símbolo del Estado porque era presidente del gobierno español, pero que no yo sepa. recogido constitucionalmente. Una cosa, la figura, de todas maneras, del presidente del gobierno español, supongo que debe estar recogido constitucionalmente. De todas formas, acaba de salir la normativa, ahora te doy la palabra, Blas, acaba de salir la nueva reforma, se ha pasado por Consejo de Ministros, etcétera, de reforma educativa. Y ya tenemos el primer planteamiento y nos queda la del Partido Socialista. La vamos a ver en unos minutos. Bueno, déjenme que les presente al presidente de Catalunya Acció, don Santiago Espot. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Santiago, él pasó a convertirse en una persona más o menos mediática a raíz de unas afirmaciones que salieron en periódicos. Desde luego en los periódicos de tirada nacional aparecieron con mucho rintintín, en las que se decía: yo he puesto 3.000 denuncias a comercios por utilizar el castellano, el español y no estar utilizando el catalán. Ahora estábamos hablando y me decía que podrían ser muchas más. Yo volví a leer, hablaban ya de 5.000, yo no sé si estamos en 5.000 o en cuántas estamos. No pasé, digamos, a un primer plano mediático solamente por eso. Entre otras cosas, también nuestra organización, Catalunya Acció, y lo recordarán nuestros telespectadores, fue quien organizó la primera silbada en la final de Mestalla de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Atlético de Bilbao. ¿Silbada a...? Silbada, la primera final silbada al jefe del Estado y al himno español, y en la segunda ocasión fue a favor de la independencia de Cataluña en la anterior final de la Copa del Rey, que no fue esta, sino la del año anterior. Respecto a lo que usted dice, que yo he puesto, no, simplemente, a ver, lo que hay es que hay una ley en Cataluña, esa ley deriva de la Constitución española, además, por tanto es una ley constitucional, en la cual se obliga a que como mínimo los comercios estén rotulados en lengua catalana. Lo que hizo Catalunya Acció, y lo dijo abiertamente, fue simplemente el hacer uso de esa ley de la misma manera que se hace uso de una ley española para denunciar ayuntamientos catalanes los cuales no ondean la bandera española, para tal que se cumpliese esa ley que emana del Parlamento de Cataluña, el cual a la vez es un parlamento constitucional porque deriva de la Constitución española. Don Santiago, claro, usted alude a que ustedes tienen una ley que les protege a la hora de hacer este tipo de cosas. Claro, usted acaba de decirnos que usted fue el que organizó la pitada al símbolo nacional, lo cual